Avanza la cosecha de soja en la región del NOA y los productores deben decidir qué sembrar en invierno. Recordemos que en la campaña pasada en Tucumán se sembraron 75.000 hectáreas de trigo y 9.000 de garbanzo. En esta ocasión la situación es muy compleja. El productor debe decidir qué sembrar en un escenario que no es muy claro desde el punto de vista de los precios y la comercialización. A continuación, el ingeniero Daniel Rossi nos va a comentar cuáles son las alternativas, las opciones que tenemos en nuestra provincia. Ingeniero, una de las preguntas que se hacen hoy los productores es ¿qué hacer en el invierno? Difícil pregunta de poder responder con cierta certeza, sobre todo desde lo económico. Desde lo técnico, quizás tenga respuestas más certeras de qué poder hacer a partir de ciertas premisas que todo productor agropecuario tendría que tenerse en cuenta a la hora de planificar sus cultivos de invierno. Y la primera es entender que una decisión que la está tomando hoy puede afectar su próximo cultivo. Y cuando me refiero a eso, me refiero al agua, que es el recurso limitante de los cultivos. El agua que podemos estar usando hoy para un cultivo de invierno puede limitarnos el cultivo de verano si la recarga del perfil no es buena o si estamos en una zona donde habitualmente las lluvias llegan un poco más tarde. Entonces, partiendo de que la principal limitante es esa, además de los nutrientes, lo primero que tendría que hacer un productor es conocer con qué recurso cuenta. Y conocer el recurso es conocer cuánta agua tengo hasta los 2 metros de profundidad, por lo menos. Y cómo la tengo distribuida a lo largo de esos 2 metros. Lo otro es saber que existen ya medidas, eficiencias de usos de agua por parte de algunos cultivos. Concretamente, el trigo y el garbanzo en el NOA ya tienen medidas, están cerca de 10 kilos de trigo por milímetro de agua útil y en el garbanzo aproximadamente 8 kilos de garbanzo por milímetro de agua útil, siempre y cuando las otras limitantes del rendimiento, que son la fertilidad, esté bien. Entonces, sabiendo cuánta agua tenemos, sabiendo qué pueden producir los cultivos en función del agua que tenemos, lo que nos falta hacer es modelizarlo en los cultivos con un posible costo directo y un posible ingreso, que en el caso del trigo sabemos que es una incertidumbre total, entonces es muy difícil poder asegurar una renta en el contexto que estamos hoy pasando los productores. Y en el caso del garbanzo, por ahí que arroja algunos márgenes un poco más altos o salen del negativo para pasar a positivo, existe un grave problema con estas especialidades que es la comercialización. Varían de año a año, todavía queda algo de garbanzo en los galpones de los productores, entonces hacer garbanzo, si bien uno puede esperar resultados positivos, lleva a una incertidumbre en el tema comercial. Eso es cuando se dispone de una cantidad buena de agua en el perfil y estamos hablando de más de 230, 250 milímetros. Ahora, cuando las condiciones de humedad son inferiores, menores a los 180, 170 milímetros, uno tiene otras posibilidades, que pueden ser un trigo de menor inversión en tecnología, que obviamente da menor resultado y es mucho más aleatorio el resultado. Y después tiene dos opciones más, que son la de producir con el agua disponible cobertura, ya sea de gramíneas o leguminosas, para el cultivo siguiente y el impacto se lo ve en el largo plazo, este tipo de tecnología, hasta hacer un barbecho químico que tiene por objetivo llegar con una situación mucho más controlable de maleza a los barbechos de los cultivos de verano. ¿Se sabe, ingeniero, cuánto costaría hoy producir una hectárea de trigo y de garbanzo y cuánto sería el rendimiento que tendría que tener el productor? A ver, si uno considera que tiene una buena cantidad de agua en el perfil, nosotros estamos simulando resultados aproximadamente con 2.300 kilos de trigo y el rendimiento de indiferencia para esa tecnología que tiene básicamente más kilos de semilla, alguna aplicación de herbicidas hormonales en postemergencia y fertilizante, estamos hablando de 2.500 kilos como rinde de indiferencia. Con los
con el precio esperado y con los gastos de comercialización esperados. En el caso de trigo de baja tecnología, estamos hablando de una inversión mucho más baja, estamos hablando de 125, 130 dólares, y estamos necesitando, para cubrir esos costos, un rinde de diferencia de 1.500 kilos. ¿Pero hay que sumarle el arriendo a todo? No, esto es sin arriendo. No, si directamente uno pone arriendo, es inviable. Hoy está siendo inviable ya los cultivos que en teoría son más rentables, como la soja. El maíz ya no es rentable. Entonces, si la soja con arriendo, los rindes de indiferencia están en 3.200 kilos, si le ponemos arriendo al trigo, imposible. No cierra por ningún lado. Y en el caso de garbanzo tiene una inversión más alta, alrededor de los 350 dólares, y para los precios y rindes esperados, que los precios estamos hablando de 280 dólares a retirar del campo, y un rinde de 1.800, 2.000 kilos, el rinde de indiferencia para cubrir esos costos y esos precios está alrededor de los 1.400 kilos, que da un margen positivo, pero insisto, el garbanzo, la única virtud que tiene ahora es el posible resultado positivo que tenga, la única virtud, pero después no aporta nada de cobertura, no saca la totalidad del agua que hay en el perfil, por lo tanto retrasa una siembra de cultivo de verano y el riesgo comercial. Y no aporta nada de materia orgánica ni de cobertura. Difícil. Es difícil. Cuando ponemos en la balanza todos estos aspectos que son técnicos, económicos, financieros, objetivos de la empresa, escenario, la toma de decisión para hacer algo en el invierno se hace difícil. Ahora, lo que estamos seguros es que no hacer nada es la peor de las opciones. No hacer nada significa ni siquiera un barbecho, porque las complicaciones que no las vemos ahora en el otoño-invierno, las vamos a ver cuando comience de vuelta el periodo de lluvia de cultivo de verano, donde las malezas están todas pasadas, todas se hacen difíciles de controlar, se incrementan los costos de control, son ineficientes los controles y eso se traslada después al resultado físico y económico del cultivo de verano. ¿Este contexto nos lleva también a lo que plantea un poco este gobierno, más soja? Sí, porque el número del maíz o del sorgo o del trigo, que son los otros cultivos commodity que se hacen en la zona, es negativo. Entonces, ¿cuál es el número que en teoría cierra? El de la soja. Ahora, cuando uno a la soja le pone las complicaciones productivas que tiene la región, que son malezas resistentes, insectos como picudo, lo hacen inviable. Yo no sé qué es lo que están viendo quienes toman medidas políticas productivas para la región NOA. No sé qué están viendo, pero como estamos, no van a pasar 2 años que si no se incorpora la rotación con gramínea y el valor agregado y políticas que favorezcan el valor agregado en origen, se hace inviable la agricultura en el norte. No va a pasar más de 2 o 3 años, se va a hacer inviable, porque los números no van a dar.